Esta es una paleta, piruleta o como tú le conozcas en tu país. Está hecha de caramelo, de azúcar, vaya. Y aunque a simple vista parece absolutamente inofensiva, puede ser el peor enemigo de aquellas personas que consideran que los caramelos, dulces y azúcares en general son absolutamente perjudiciales para aquellas personas, particularmente niños, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo soy Nadia Beltrán, licenciada en Psicología, con experiencia estudiando y trabajando con personas con TDAH. Y de hecho te voy a dejar aquí arriba una tarjeta que te llevará al video de la última presentación que hice sobre TDAH en el segundo encuentro iberoamericano de analistas conductuales. Bueno, cuando hablamos de azúcar y niños, es muy común escuchar comentarios del tipo: cuando los niños comen dulces o chocolates se ponen muy inquietos. ¿Y de dónde viene esta concepción? Con gran temor a equivocarme, imagino que esta afirmación puede originarse en la idea de que los carbohidratos, azúcares, vaya, se conciben como los nutrientes que nos dan energía inmediata, esto es, aquellas sustancias que como niños nos permiten ir a correr, saltar y jugar sin pausas. Esta, por supuesto, ha sido una variable de interés para los investigadores. ¿Pero qué se ha encontrado? En la página understood.org encontré un testimonio que decía: cuando menciono que mi hijo fue recientemente diagnosticado con TDAH, muchas personas hacen el mismo comentario, que mi hijo debería evitar el azúcar. Todos mis amigos y familiares culpan al azúcar por la hiperactividad de mi hijo. Su médico dice que el azúcar no causa TDAH, pero podría empeorar sus síntomas. Y es importante hablar de este tema porque desafortunadamente esta creencia sigue manteniéndose incluso entre profesionales y ponentes, que en su posición de comunicadores o educadores transmiten este mensaje erróneo a un gran número de personas que, viniendo de aquella persona que está compartiendo información, toman esta falacia como una verdad absoluta. Pero a ver, centrémonos en lo que nos ocupa. Primero debemos entender que el TDAH es un trastorno neurobioquímico que tiene como características conductuales principales la impulsividad, la hiperactividad y la inatención. En la investigación se han identificado algunas zonas cerebrales implicadas con las manifestaciones conductuales que acabo de mencionar, y se habla de que hay factores biológicos o ambientales, por ejemplo, que podrían incrementar o decrementar la intensidad y o frecuencia de los comportamientos propios del TDAH. Y por su carácter neurobioquímico se ha planteado la hipótesis de que, como a partir de la dieta se obtienen los diferentes nutrientes que se necesitan para que el organismo funcione adecuadamente, también de la alimentación podemos obtener aquellos nutrientes que puedan ser sintetizados y transformados en neurotransmisores, para así modificar la conducta de la persona con TDAH. Para fines del video, vamos a hacer una breve revisión de ambos lados de la moneda. Por una parte, hablaremos del trabajo de Vincent Monastra, que plantea la idea de que a través de la dieta pueden verse ciertos cambios en la conducta del niño con TDAH, hablando desde un lenguaje nutricional. Posteriormente, estaremos revisando algunos artículos científicos cuyo objetivo fue probar la influencia del azúcar sobre la sintomatología del TDAH o bien únicamente observar sus efectos. Si quieres saber más del TDAH en su generalidad como trastorno, puedes ir a ver el video de mi presentación, que también está en el primer comentario de este video. Si deseas atender tu TDAH o el de tu hijo bajo la perspectiva psicológica basada en evidencia, puedes contactarme en mis redes sociales e igualmente en la caja de descripción te dejo un enlace para que tú mismo puedas agendar tu cita. En términos muy generales, los médicos han podido establecer un consenso sobre que el azúcar no es una de las causas del TDAH, y diferentes estudios refutan la creencia de que los alimentos dulces con azúcar pueden causar hiperactividad en los niños. De acuerdo con algunos investigadores, la información general sobre la interacción entre dieta y conducta se focaliza principalmente en los roles de deficiencia nutricional, de malnutrición, desbalances metabólicos, ciertas alergias alimentarias, sensibilidad a algunos alimentos, que juegan en las bases bioquímicas de la conducta, como habíamos mencionado hace un momento. La relación entre dieta, conducta y cognición parece ser mediada principalmente por los neurotransmisores, llámese serotonina, dopamina, norepinefrina, acetilcolina, entre otros. Los precursores de estos transmisores son derivados directamente de la dieta. Como mencionaba hace unos momentos, empezaremos por hablar del trabajo del Dr. Vincent Monastra en su libro Educar al niño hiperactivo, lo que la medicina no puede enseñar. Se menciona que la inclusión de ciertos alimentos podría aumentar la capacidad de atención y concentración. Por ejemplo,
Monastra señala que las proteínas son absorbidas por el organismo para transformarse en neurotransmisores excitatorios e ingerirlos preferiblemente durante el desayuno. Por otra parte, de acuerdo con él, la ingesta de minerales como el hierro, zinc o magnesio se asocia a la oxigenación cerebral y a la mielinización, proceso complementado por la acción de los ácidos grasos. Esta fue la única fuente que su servidora pudo encontrar que defendiera la idea de que la dieta podía ser benéfica para reducir ciertos síntomas o su intensidad, aunque como se ha lo dicho, no se centra en azúcares, sino en otro tipo de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado de parte de los artículos científicos publicados? Por ejemplo, en este estudio publicado en Caracas, se investigó la modificación de conducta y alimentación de niños con TDAH. Se trató de un estudio en el que aplicaron a dos grupos de niños de entre 6 y 9 años con conductas hiperactivas y desatención, donde primero observaron su comportamiento base y posteriormente administraron en diferentes momentos una dieta balanceada o reforzamiento a conductas incompatibles con la hiperactividad, así como intervención simultánea a los dos grupos. Los resultados en general, muy resumidos, son que se observaron resultados inestables en la fase de solo alimentación. Algunos sujetos disminuían sus conductas hiperactivas o desatentas, pero en otros sujetos se incrementaba esta frecuencia. Y aunque este incremento llegó a relacionarse con la ingesta de azúcares y edulcorantes, también se observó que cada vez que se aplicaban las dos condiciones juntas, esto es la dieta balanceada y el reforzamiento de conductas incompatibles con la hiperactividad, siempre hubo un decremento en las conductas. Los investigadores, sin embargo, advierten en sus conclusiones que sus resultados no son generalizables, porque su muestra es muy pequeña, además de la presencia de variables que ellos no pudieron controlar. Sin embargo, este estudio que comentamos sí demostró que las técnicas de modificación de conducta son efectivas para controlar los comportamientos del TDAH, pues en todos los sujetos se observó que ante el reforzamiento de conductas de tranquilidad y atención y el no reforzamiento de las conductas de hiperactividad y desatención, los comportamientos de hiperactividad y desatención disminuyeron considerablemente. Esto es, que esa técnica de reforzamiento diferencial fue efectiva en el control de los comportamientos de estos niños. Igualmente, los investigadores de este estudio encontraron que otros tantos estudios pudieron encontrar efectos positivos de la terapia conductual en adición a medicamentos. Ahora, ustedes podrían decir, no, es que sí es cierto. Yo le he dado azúcar a mi hijo y después se pone muy inquieto. Así que, bajo esta lógica y en busca de ver qué es lo que pasa con este efecto aparentemente observable a simple vista, la tesis doctoral de Denise Etel-Medici, espero haber pronunciado el nombre correctamente, esta tesis la encontré en internet y se menciona que en algunas personas los síntomas se provocan por ciertas comidas, tales como el azúcar de remolacha, que en México le llamamos betabel, determinados colorantes, la leche de vaca, el plátano, cítricos, cacao, entre otros alimentos como carnes o huevo, señalando que estas alteraciones conductuales se acompañan también de cambios en la actividad eléctrica local detectable por el electroencefalograma cuantitativo o mapeo cerebral, mejor conocido como QEEG. La autora de esta tesis señala que estas alteraciones eléctricas podrían en realidad deberse a una interacción del sistema nervioso central con el sistema gastrointestinal. En este otro estudio, que es un metaanálisis, se analizaron los efectos del azúcar sobre el comportamiento y la cognición de los niños. Este artículo es como un resumen de 23 estudios diferentes en los que básicamente teníamos niños que recibían azúcar o que recibían un placebo sin que ni ellos ni sus padres supieran, y por el otro lado los investigadores tampoco sabían bien a qué niño le iba a tocar qué condición. Esto es un estudio doble ciego. La principal conclusión es que no había evidencias de que el consumo de azúcar afectara el comportamiento de los niños. Es decir, el azúcar no causa hiperactividad. Esta conclusión sigue siendo cierta cuando se analiza específicamente a niños con TDAH o a aquellos con sus papás que piensan que sus niños son afectados o son sensibles al azúcar. También tenemos otro estudio, donde analizaron el efecto del chocolate en el comportamiento de los niños en edad preescolar. Para este estudio las condiciones eran chocolate o fruta seca. Era una de las dos cosas que los niños podían ingerir. Los niños fueron observados y fueron grabados mientras alguien más les contaba un cuento, justo antes o 30 minutos después de haber comido chocolate o fruta. Las personas que registraban las conductas de estos niños no sabían a qué niño le habían dado chocolate y a cuál le habían dado fruta. Y en este estudio tampoco se encontraron grandes diferencias entre estos dos grupos.
La conclusión fue que no había cambios significativos en el comportamiento después de ingerir chocolate, que es rico en azúcar, o la fruta, que es rica en otro tipo de azúcar, un monosacárido, fructosa, en situaciones de control, como fue el contar un cuento. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que esto que estoy diciendo no significa que el azúcar no haga daño, que sea una sustancia inocua. No. Recordemos que esta es una sustancia con asociaciones demostradas y muy fuertes para múltiples padecimientos, llámese hepáticos, cardiovasculares y metabólicos, pero desde luego ese no es mi ámbito. En otros estudios similares donde se ha dado, por ejemplo, azúcar y sustituto de azúcar a diferentes niños, las personas que observan y registran el comportamiento siguen concluyendo que los niños a los que se les da azúcar no presentan niveles de actividad más altos. Y este tipo de investigaciones es bien importante por justo esta manera en la que son diseñados, de que al final ni el investigador, ni el niño, ni nadie tiene una certeza de en qué condición va a caer qué sujeto. Y esto nos permite tener más certeza sobre estas observaciones, que no están mediadas porque tal vez yo como investigador creo que sí, el azúcar va a tener un efecto sobre el niño, y entonces a la hora de que registro, observo más cosas de las que tal vez hay, y viceversa. Entonces, y sobre esto de las creencias también se han realizado otros estudios, por ejemplo, con los pensamientos o las creencias que los padres tienen sobre el efecto del azúcar sobre sus niños. En este caso, cuando se les dio azúcar a todos los niños del experimento, a la mitad de las mamás se les dijo que sus niños habían consumido azúcar, y a la otra mitad de los niños se les dijo que habían consumido el sustituto de azúcar que efectivamente consumieron. ¿Cuáles creen que fueron los resultados del estudio? Vamos a hacer una breve pausa para que lo comentes abajo. Pues bueno, resultó que cuando se les pidió a las mamás que valoran el comportamiento de sus propios hijos, las mamás que se les dijo o que creían que sus hijos sí habían consumido azúcar, los evaluaron como más hiperactivos que aquellas que se les había dicho que no habían consumido azúcar. Y entonces, ¿por qué es que tantos padres creen que el azúcar causa hiperactividad en los niños? Una de las razones podría deberse al lugar o al momento en que le damos azúcar a los niños. Piensa, por ejemplo, ¿cuándo consume más azúcar un niño? O consumía, ¿verdad? Antes de la pandemia. Probablemente en una fiesta de cumpleaños, donde hay muchos dulces, muchos niños, mucha gente, mucho ruido, muchos estímulos, que llevan al individuo a comportarse de una manera diferente, a diferencia quizá de un día cualquiera cuando el niño recién se va levantando, está somnoliento y demás. En este sentido, debemos tener en cuenta la cantidad de alimentos con estas características que le hemos dado al pequeño antes de irse a dormir. Esto es, tal vez el comportamiento podría no estar mediado tanto por el azúcar como por el contexto. Y bueno, pues finalmente, ¿qué podemos hacer? Puedes ayudar a tu hijo o hija a prepararse para las situaciones en las que posiblemente va a estar muy estimulado, ¿no? Donde va a haber mucho ruido, muchos colores, mucha gente, mucho todo. Y podemos hablar con él o con ella de manera anticipada, ¿no? De, oye, a ver, mira, vamos a ir a este lugar o va a pasar esta situación, y exponer a ellos lo que podrían esperar. De esta manera, podemos practicar con ellos maneras apropiadas de comportarse en diferentes lugares. Igualmente, podemos echar mano quizá de llegar un poquito después que los otros invitados, o después de que ya están o de que se empiezan a insertar los estímulos. Pero esto obviamente depende de cada uno de los niños, que como seres humanos son también individuos. Por lo tanto, unos pueden tener otras preferencias o habilidades diferentes. Si tú tienes la percepción de que ya han probado de todo, tú y tu pequeño, no dudes en contactarme a mis redes sociales, que también encuentras en la caja de descripción. Cada familia, cada padre, cada madre, cada niño es el mejor juez para determinar qué es lo que es mejor para cada quien. Te recuerdo, yo soy Nadia Beltrán, licenciada en psicología. Suscríbete, deja tu like, comenta qué te pareció o de qué otro tema te gustaría que hablara, y nos vemos a la próxima.